Mi nombre es María Altagracia Villalobos, soy venezolana. Estudié arquitectura, luego diseño urbano. De diseño urbano, de la maestría en diseño urbano en Caracas, trabajé un par de años como directora de planificación en la ciudad en la que crecí, en el oeste de Venezuela, por los puertos de Altagracia. Y luego de allí me fui a una maestría en diseño en Harvard, en el GSD, y allí, luego de la maestría, mi investigación siempre había sido un poco sobre los espacios intersticiales, el abandono, la ruina, la devastación. Y bueno, al graduarme del GSD, comencé a trabajar para la ciudad de Nueva York, el departamento de planificación, para los proyectos especiales después del 9/11, de septiembre 11. Y así ya llevo casi 20 años viviendo en Nueva York y los últimos 2 aquí en Chicago trabajando en IIT. Yo comencé en ingeniería química. Venezuela, que tiene una historia petrolera enorme, ¿no? Era un poco como que todo te llevaba desde pequeño a carreras más técnicas, ¿no? Como ingeniería de gas, ingeniería electrónica, ingeniería química, ¿no? Pero creo que después de, no sé, 2 meses, yo así, es que yo no puedo con esto, yo no puedo estudiar esto. Y comencé, y bueno, y pedí el cambio para arquitectura. Yo recuerdo que arquitectura, sin saber muy bien ni siquiera de qué se trataba la carrera, yo había crecido entre libros de viajes y libros de arte y libros de arquitectura y como con un aprecio por el craftsmanship, por lo que haces con las manos, por lo que mides, ¿no? Mi tía, que es mi segunda mamá, trabajó toda su vida como diseñadora de modas y costurera, entonces, mientras que mi mamá dio clases de biología como por 40 años y mi papá trabajaba en la alcaldía, es un servidor público. Entonces yo creo que entre el servicio público, la biología y las ciencias de la naturaleza y la atención al detalle, mi cabeza inventó que eso era arquitectura. Y bueno, luego de un semestre de ingeniería química me fui a arquitectura. Y pasaron unos años antes que descubriera que la arquitectura ya también me interesaba menos y en realidad lo que yo buscaba era la arquitectura del paisaje. En Venezuela no, bueno, en Maracaibo, en mi ciudad, no teníamos eso como carrera ni de pregrado ni de posgrado. Entonces pasa un tiempo hasta que vas descubriendo, ¿no? En la escuela de arquitectura, la decisión era como, podías ir a 2 escuelas, la pública o la privada. Y mi familia en realidad prefería que fuéramos a la privada, mi hermano y yo, porque en ese momento ya comenzaban los temas sociales en Venezuela y las escuelas públicas siempre estaban como en paro. Y bueno, en fin, que las escuelas privadas eran un poco más estables, entonces fue así. Luego, la maestría en diseño urbano en Caracas, en realidad fue recomendación de mi directora de tesis de arquitectura, que luego yo trabajé en una tesis de pregrado que era sobre rehabilitación urbana y de paisaje, un bulevar costero en la costa del lago de Maracaibo, que es el segundo lago más grande del mundo, entonces más grande del continente americano, perdón. Entonces ya ella veía como que me interesaba era la ciudad, entonces me dijo, no, vete a hacer la maestría en diseño urbano a esta universidad con estas personas. Recibí una beca para ir allí, entonces buenísimo. Luego en ese programa había sido creado por la Universidad de Harvard y la Universidad Metropolitana en Caracas, para ampliar los temas de la ciudad. Y al graduarme, los profesores de su maestría me ofrecieron que continuara los estudios en Harvard, y así llegué a Harvard. Y luego, después de trabajar mucho tiempo, yo había ido a la Alianza Francesa cuando era pequeña, entonces siempre tenía este sueño de vivir en París, ¿no?
Y ya sabía claramente que el paisaje era mi vida, y así fue como decidí irme luego a hacer el doctorado a la Escuela de Paisaje de Versalles. Entonces, son un poco las personas que vas conociendo en el camino, los proyectos en los que vas trabajando, unidos también con muchas memorias de la infancia, y, ¿no?, que te van como orientando. Pues yo soy del Zulia, yo soy zuliana, venezolana, zuliana, y después de 20 años aquí, podría decir, bueno, I'm a Venezuelan New Yorker, ¿no? Y tiene que ser en inglés porque no te sale de otra forma. I'm a New Yorker, soy neoyorquina, absolutamente, también. ¿Y qué es lo que hace que tú consideres, por ejemplo, a Nueva York, que no es necesariamente tu lugar de nacimiento? ¿Es quizás el tiempo que has pasado ahí o...? Como inmigrante hay un momento en la vida en el que te pones a sacar las cuentas así cualquier noche en una cena y te enteras que te faltan 2 o 3 años para haber vivido más fuera de tu país que en tu país. Entonces, ¿cuál es tu país? Sí, y entonces te enteras que en Nueva York es la ciudad en la que he vivido más tiempo. Porque claro, de los puertos de Altagracia yo me mudé a los 18 años, o los 19, algo así, y luego me fui a Caracas. O sea, entonces, si sumas haces todas las, y después un tiempo en Cambridge y otro tiempo aquí, cuando saco la cuenta, pues Nueva York es la ciudad en la que he vivido más años en mi vida. ¿Sabes? Entonces, pero en realidad no es matemático, es como, hay un momento en el que tú dices, I'm a New Yorker. Yo creo que lo que los hace mentores no es ni siquiera que se permanezca contigo a lo largo. Yo creo que no es un tema de tiempo, ni de permanencia, ni de la duración de las relaciones que tienes con esa persona, sino que de repente hay momentos de un intercambio con esas personas en particular, en el que el contenido, el mensaje de ese intercambio se queda contigo por mucho tiempo, y luego en algún momento difícil te lo preguntas y te acuerdas, o en algún momento de felicidad te acuerdas, yo tuve esta conversación antes, o cuando solucionas un tema de un proyecto y dices, bueno, es que eso era lo que proponía antes y trabajaba con aquella persona. ¿Sabes? Personas importantísimas en la carrera de arquitectura, Lourdes Peñaranda, Elsie Sabarce, el profesor Rafael, ¿sabes? Siempre es como no dar todo el honor porque siempre se te olvida a alguien, y luego esto acaba en YouTube y perdón, así que sí, me olvidé, pero no. Y así, ¿no? Igual en el GSD, profesor Peter Rowe, o en Versalles, mi adoradísima directora de tesis, Caterina Chamara Ruiz, y así hay personas que algunas veces son las dos cosas, algunas veces que permanecen en tu vida por mucho tiempo y se vuelven tus mejores amigos, y hay otras es donde sus enseñanzas, las conversaciones e intercambios que tuviste con ellos te vuelven así como flashbacks cuando estás un poco que no sabes bien, o cuando tienes un momento. Hoy, por ejemplo, que vengo de la exhibición de nuestro trabajo y abre la Bienal en Chicago, y mirando uno de los boards así como, sí, tiene sentido, ya yo había pensado, ya había trabajado en esto hace 20 años atrás, ¿no? Entonces, yo no confío demasiado en lo físico, entonces memorables a veces es un intercambio de ideas que ocurre en algún lugar, pero claro, finalmente la formación de esos lugares es nuestro trabajo, ¿no? Entonces, si me preguntas el lugar donde si me dicen, María, ¿puedes ir al cielo en la tierra? Pues seguramente será el sitio de Roberto Burle Marx a 1 hora de Río de Janeiro, Santo Antonio de Avica. Seguramente para mí puede ser el lugar más espectacular del planeta Tierra. Es la segunda colección de plantas vivas más grandes del mundo, y yo creo que todos los que no podemos sino dedicarle la vida a la preservación del paisaje tropical, yo creo que todos compartiríamos
ese amor por el legado de una figura tan importante en la historia del paisaje, que tiene tanto que contarnos y decirnos, no solo a esta generación, sino a todas las generaciones por venir. Ese, para mí, ese lugar estupendo. El patio de mi casa. El patio de mi casa, que es el patio de mi mamá, el patio de mi papá, el patio de mi abuela, donde crecí, ¿no? O sea, entonces son esas cosas memorables, ver el patio de mi casa, que hace 3 años que no lo veo, ¿ves? Entonces, la Plaza Altamira en Caracas. Pero yo creo que memorable es difícil, porque no, o sea, es una pregunta súper personal, ¿no? Que te conecta a recuerdos muy personales o a recuerdos que quieres vivir, que, ¿no? Una especie de necesidad del futuro, ¿no? Xochimilco, para mí, si tengo que, claro, si ya fui al sitio y puedo ir a otro lado, voy a Xochimilco, que me parece esa milpa de flores, ¿no? Esa ciudad botánica, que es un poco... Cuando me enfrentaba a la formación del PhD, de la tesis de doctorado, e intentaba como pensar cuál es la metáfora que puede explicar el legado de Burle Marx para los países tropicales, fue en una chinampa. Lo recuerdo como si fuera ayer. Fue en un paseo en una chinampa donde en esa especie de jardín botánico te enteras que los jardines botánicos no son una cosa que la limita a un muro, que son un territorio en el que vives, ¿no? Como Xochimilco. Entonces ahí puedes entender diferente el legado de Roberto. Entonces por eso para mí es memorable, ¿ves? Porque es un paisaje que te hace como... donde en ese instante en el que estás viviendo, de repente te caen 5 escalas de paisaje en la cabeza, ¿no? Y además estás comiendo rico, entonces, bueno, no se puede más. Yo creo que estamos moviéndonos todos hacia el trabajo cada vez más colectivo, más conjunto, ¿no? El futuro es colectivo, sin duda. Para mí la recompensa emocional más bonita que tienes cuando te acercas al paisaje es que descubres a vivir con las plantas, con los insectos, con los animales, ¿no? Que es bien distinto que trabajar y pensar el mundo a través de la madera, el vidrio, el concreto, ¿no? Que son inorgánicos. Cuando te acercas a descubrir todas esas relaciones entre todos esos seres vivos, ¿no? Y que tienes la responsabilidad de articular espacios para que ellos vivan un poco mejor y que todos vivamos un poco más juntos. Yo creo que ahí es donde, en ese momento que haces en tu viaje de ver cómo operas, mientras más vives con lo vivo, entonces te vas cuestionando los paradigmas de lo inorgánico, ¿no? Y te acercas más a cómo trabajar, a cómo ver lo colectivo entre lo orgánico y lo inorgánico, y ver que, bueno, que no todo puede, que aburrido que sea todo siempre centrado en el ser humano, cuando seres vivos somos mucho más interesantes, ¿no? más amplios. El día a día de los últimos 2 años no vale la pena grabarlo, porque ¿sabes? Es como vives tu vida con la mitad en pijamas y no vale la pena grabar eso. Vamos todos a pasar la página. Pero yo creo que lo interesantísimo de esa pregunta es que estamos todos reinventándonos un día a día, ¿no? Porque yo creo que ahora este plan en el que salías de tu casa a las 9 de la mañana, volvías a tu casa a las 9 de la noche, y estabas todo el tiempo fuera, en una reunión atrás de la otra, trabajando, yo creo que todos nos hemos replanteado, ¿sabes? Que eso no tenía demasiado sentido. Entonces estamos todos inventándonos ahora unos día a días con más huecos, ¿no?
con más huecos, con más vacíos, que los vacíos siempre son más interesantes. Y ahora yo diría que las mañanas y como hasta un almuerzo tarde, como hasta las 3 de la tarde, un poco tratas de hacer todo lo que involucra reuniones, social, clases, intercambios más activos. Y quizás en las tardes comienza a ser más, ok, bueno, vamos a armar nuevas cosas, ¿no? Si hay que escribir para un libro, entonces comienzas, son las partes bajas de los días son como más para actividades que quizás requieren de ti un poco más de introspección, de poner la música a todo volumen. Y bueno, pero a veces tienes como intermedios porque luego necesitas irte a cenar. Bueno, también establecer esos balances ha sido quizás una de las cosas que para mí es más difícil, porque yo puedo pasar 10 días trabajando y no me entero, y ni llamo a mi mamá, entonces me gritan. En la pasión por lo vivo, a veces se olvida uno. A mí me pasa que a veces entonces me olvido de mi propia vida, aparte de la profesión. Entonces eso quizás es para mí uno de los retos más interesantes, ver cómo abres más huecos en ese día para irte a hacer algo, ¿no?, fuera de la responsabilidad. Y tú tienes una práctica, ¿verdad? ¿O eres Sí. parte de una práctica? Sí, cuando comenzamos a trabajar, mi socia y yo, Carla Urbina, comenzamos a trabajar ya hace tiempo, en el 2009, en la restauración de uno de los jardines botánicos Roberto Burle Marx en Venezuela, que estuvo cerrado por 20 años. Entonces esa fue también mi tesis de doctorado, y así trabajamos, se logró la reapertura del jardín en el 2013 en colaboración con la Fundación del Jardín Botánico de Venezuela, y ellos ahora lo mantienen abierto, incluso en las condiciones más difíciles. Y en ese momento nos dimos cuenta, oye, vale, la ciudad botánica es también una forma de vivir, una forma de trabajar. Entonces es como creamos este espacio que no es una oficina, que no es un estudio, que es más bien una red interdisciplinar, quizás avanzados al COVID, porque entonces Venezuela ha pasado por un proceso de migración, ¿no?, importante, y para nosotros Botanical era una manera de encontrarnos y seguir trabajando juntos. Entonces es un grupo de venezolanos que viven en México, en Argentina, en Barcelona, en Texas, en Chicago, en Nueva York, en Río de Janeiro, pero que nos une la pasión por la restauración del lago de Maracaibo, la pasión por la restauración de Maracaibo, de la ciudad, y trabajamos en esas visiones, ¿no? Entonces, la idea de crear el grupo emerge de un proyecto en particular. Ok, no se trataba solo de un proyecto, en realidad no es un proyecto, es un programa de vida. Entonces necesitábamos como un poco de estructura, ¿sabes? No hay un gran master plan, sino el proceso un poco te va diciendo que hay que tener estas estructuras, ¿no? Y luego cada quien también tiene sus prácticas profesionales. De cuenta que es como Café Tacuba. Hay una banda que de repente se une, y después también cada quien trabaja con otros artistas y produce ¿no? Entonces ahí es un espacio como de esa libertad creativa que nos permite a todos, que es necesario porque igual vives en un continente distinto, a una zona horaria diferente, ¿no? Y es bonito pues que también puedes colaborar y participar en otros colectivos al mismo tiempo. Por ejemplo, desde el año pasado también trabajo con un grupo aquí en Estados Unidos, se llama Dark Matter University, que se formó a raíz de todo lo que pasó en el 2020,
en el año 2020, para trabajar hacia prácticas de educativas antirracistas. Y ese grupo es otro ejemplo de esa forma de trabajo colectivo, abierto, flexible, lleno de libertad, donde en realidad no hay barreras físicas, sino que todo el mundo encuentra la manera de ser parte de una misión y trabajar juntos por unos objetivos comunes, con ideas de horarios que te liberan, ¿no? Que te liberan de estos sistemas quizás coloniales a los que estábamos, bueno, que las economías te van imponiendo un poco, ¿no? Pero el trabajo es eso, y como el trabajo colectivo lo prefiero siempre totalmente, es maravilloso porque en realidad pues tiene sentido. Los retos, no sé, quizás los retos es vernos más, porque siempre es fantástico cuando nos encontramos, ¿no? Quizás a veces podemos pasar un par de meses sin esos encuentros físicos donde disfrutas una botella de vino y no. Entonces quizás eso ahora, por el tema de la pandemia, que aún seguimos tratando de salir de ella, ese puede ser el reto, vernos cada vez más, estar cada vez más juntos, pero en una forma que sea significativa, no solo para una reunión, porque si no, como pierde contenido el momento de estar juntos. Si hay más momentos de estar juntos, es bonito pensar cómo construir más de eso en la práctica, ¿no? Y de los trabajos que haces más bueno, escribir es un trabajo que todavía quizás hago más en solitario, ¿no? Porque para mí es como una terapia, me encanta, ¿no? Es súper bonito también igual dibujarme, eso. Puedo pasar horas. Eso es, lo difícil luego es diseminarlo. Yo creo que ahí es donde necesita una energía, la diseminación del trabajo, que en eso quizá hay que poner un poco más de atención, pero sí. Nunca pensé porque claro, mi mamá siempre dio clases, 40 años, entonces un poco esa idea de que, no, ya eso no es para mí. Pero luego la experiencia del doctorado y la experiencia de trabajar la experiencia del trabajo en los proyectos de recuperación del Bajo Manhattan, la experiencia del trabajo en el Jardín Botánico, de que en realidad que lo más importante para enfrentar y sobrepasar el abandono y la injusticia y la fragilidad institucional, todo este tipo de cosas, quizás lo más importante era en realidad la educación. Era contar a todas las historias de una forma estructurada. Burle Marx lo llamaba paciencia didáctica. Ahora yo lo pienso como alegría didáctica, ¿no? Porque igual descubres, ¿no? Que es interesante, porque ahora nosotros estamos trabajando en la traducción al castellano, de las conferencias de Burle Marx por primera vez. Y en ese trabajo él recuerda, hay momentos, hay pasajes donde él explica que, bueno, que no te puedes cansar de luchar contra la injusticia, contra el abandono, contra el deterioro, contra todo lo que no funciona, y que tienes que siempre con todas tus fuerzas, ¿no? Porque habrán oídos poderosos que te escuchen. Yo recuerdo que la primera vez que yo leí esos textos, por ahí en el 2010, yo decía, bueno, es que en alguna audiencia va a haber alguien que, ¿sabes?, que va a financiar el proyecto completo, o alguien que se va a encargar de que los gobiernos no nos molesten demasiado, ¿sabes?, que las figuras de poder que uno quizás tiene.
pero caminas, pero haces el camino andando, ¿no? Y por ahí luego te enteras que no, que los oídos con poder de los que él hablaba no son esas figuras de poder que nosotros tenemos en la cabeza, sino los estudiantes. Es la nueva generación, son los oídos más poderosos a los que tengo la dicha de tener acceso, son los oídos de todos mis colegas en formación. Bueno, el trabajo que ustedes están haciendo es una muestra de esto, ¿no? Diseminar el conocimiento. Finalmente son mis colegas en formación los oídos más poderosos. Entonces es muy bonito porque yo no sé, dar clases es algo que también es una de las expresiones de las que nos estamos tratando de apartar, ¿no? Les pedimos a los alumnos que no, al menos yo lo hago, y muchos de los compañeros que trabajan en modelos de educación antirracial, no somos profesores, no saben, esto no es una iglesia aquí, ¿no? Somos colaboradores, compartimos. No sé si enseñamos tampoco, creo que es como top down, ¿no? Es compartir con colegas en formación un poco de nuestra experiencia, ¿no? De libros que hemos leído, lugares a los que hemos ido, proyectos que nos resultan interesantes, formas de solucionar temas de proyecto. Por nuestra experiencia, es un compartir de experiencias que luego esos oídos poderosos transforman en sus propias versiones de cómo enfrentar sus propios retos, ¿no? Entonces, esa es también la relación con los proyectos en los que trabajo. Por ahora estoy trabajando estoy muy emocionada, un proyecto aquí en Chicago, en el South Side, de Bronzeville Trail, el trail de Bronzeville, que comenzó con una clase de estudio. Y poco a poco ha ido evolucionando, trabajando con una organización sin fines de lucro que se formó en el vecindario para advocar por ese proyecto, para como luchar por ese proyecto, trabajando con ellos, trabajando con los estudiantes, juntos, ¿no? Mapeando, dibujando, contando la historia de todo lo que ese espacio puede ser. Y al mismo tiempo avanzando con la ONG en que se materialice esto, ¿no? Entonces hay esa intimidad entre la academia, el gobierno, las organizaciones comunitarias. Hay una intimidad no solo en la elaboración del proyecto o el llevado a cabo del proyecto, sino en la forma en que vives ese espacio, porque ya eso es el paisaje que, ¿no? Desde el primer día que lo caminas ya es el paisaje que, ¿no? Vas construyendo esa forma de relacionarte con el paisaje, de verlo, de sentirlo, de recordarlo, de pensarlo, de dibujarlo, de mapearlo, en un espacio de intimidad pública. Llevamos 2 años en eso y estoy súper emocionada. Yo creo que este año, ahora es la clase, también estamos trabajando en eso, y yo creo que en este año académico vamos a concretar algunas acciones en ese espacio. Entonces, eso es un poco, pero también son enseñanzas que vinieron, que yo creo que son formas de vida, porque fue así. Por eso es también la tesis de doctorado era una restauración. Son más como, también como venezolanos nos ha tocado inventar formas de trabajo que se oponen al que no se puede. Sí. ¿Y cómo fue que empezaste a enseñar ya formalmente en la academia? Terminando en la Academia Americana, terminando el doctorado, uno de los profesores que fue como advisor de la tesis de doctorado,
me invitó a dar clases con él en la Universidad de Pensilvania. Y entonces allí trabajé con otros profesores para desarrollar lo que llamábamos el interestudio, y trabajé con ellos como unos 3 años, hasta que me invitaron a venir aquí. Luego de 3 años me invitaron a venir aquí a IIT, de nuevo para inventar un poco estas clases, estas experiencias interdisciplinarias. Interdisciplinarias no quiere decir un arquitecto y un paisajista trabajando juntos. Eso es de un aburrimiento, no tiene sentido. Soy arquitecto, o sea, no. Interdisciplinaridad en el proyecto de la ciudad, en el proyecto del paisaje, significa crear esa intimidad pública de la que estaba hablando antes, ¿no? Interdisciplinario significa con la comunidad, con los vecinos, con las agencias públicas, con los ciclistas, con los artistas, con todos los que hacen vida del paisaje al que te remites y del que eres parte. Interdisciplinario no es un arquitecto trabajando con un ingeniero, por Dios. Esto es simplemente la historia de la profesión. Esto no. Interdisciplinaridad es una cosa que intenta que sea como le cuento a los estudiantes, la Academia de Aristóteles, ¿no? Que él no tenía derecho a ser propietario de tierra, ¿no? Porque entonces fundó el liceo en las afueras, donde podía, ¿no? Y eran las caminatas en los jardines, ¿no? Que cuando uno piensa eso con las formas de las caminatas paisajísticas, bueno, en México, ¿no? En Teotihuacán, estas historias bellísimas de las caminatas, ¿no? Y en los jardines de los lagos, o sea, es esta historia del caminar juntos, un botanista, un artista, un matemático, ¿no? Ni siquiera para hablar de un proyecto, sino de tantas otras cosas. O sea, esa práctica es lo que me trae a la academia, y cómo comienzo la academia no como un hecho físico, sino esa es la idea pedagógica en la que comienzo en la academia y por la que me invitan acá a IIT, para tratar de articular eso un poco con todo en Brownsville, ¿no? Con el vecindario en el que vivimos, ¿no? Del que somos parte. El tema, yo creo que es central, es la simultaneidad entre la investigación y la acción como mecanismo epistemológico para no enfrentar, porque no es una confrontación, para sobrepasar narrativas de abandono, de negatividad, ¿sabes? Cuando la gente camina por y lo llaman las ruinas, ¿no? Por los espacios que de repente han estado abandonados, pedazos de infraestructura que ya no funcionan, que se están cayendo, ¿no? Son estos espacios que son estos paisajes un poco en muchas de las comunidades, especialmente del sur y del oeste, en el caso de Chicago, pero que fue el caso del Highland en Nueva York, ¿no? Que hablan de un pasado industrial que ya no existe, ¿no? Bueno, que existe cada vez menos, o que es distinto porque pues, la tecnología y todo el tiempo, pero que esos están allí y son esas. Hay formas de verlo, hay de verlos como ese espacio de desesperanza, de olvido, ¿no? La idea del olvido en nuestra cultura latinoamericana está relacionada a tantas cosas, ¿no? A tantos arquetipos paisajísticos. Entonces, la idea de la simultaneidad entre la práctica y la investigación como alternativa epistemológica ante el olvido, ¿no? Es que es absolutamente necesario que seamos olvido. No, es la pregunta. Y yo creo que el decir, oye,
investigar y práctica, unirnos, abrir la academia, abrir la comunidad, abrir el gobierno, intimidad pública, alegría didáctica. Entonces, desde el primer día ya no es más una señal de olvido aquel lugar, ¿no? Ya es, oye, mira, hay unos nidos maravillosos de estas aves, ¿sabes? Se ha vuelto un refugio ecológico increíble. Estos árboles, especies que no se habrían dado aquí, mira, volvieron, ¿sabes? Es ver, es cambiar la narrativa y ver la riqueza de la vida, que es que no se detiene en nostalgia. Las aves no, ay, no, pobrecito ese espacio. No, ellas es quitar el pobrecito, sacarlo así. Con ese approach de que la investigación es acción y la acción es investigación. Y que es un poco, bueno, para mí también es un poco bien latinoamericano, porque nosotros, ¿no?, hacemos un poco todo el mismo, o sea, las secuencias de proyecto no necesitan ser lineales como nos enseña el capitalismo, ¿no?, sino que nuestras secuencias son elípticas, ¿sabes? Primero nos comemos el postre y después y todo bien, y que los indicadores de suceso no son números necesariamente, que las emociones son un fondo, son un recurso de crear conocimiento, y que toda esa inmaterialidad además es más feliz si también celebras la estructura, la forma, las dimensiones, los procesos, sabes que no es etéreo, todo se materializa, pero hay esa flexibilidad de decir, pienso, arte y ciencia no están peleadas, es como el jardín botánico, ¿no? Es como el arte y la ciencia trabajando juntos, sin oposiciones de el hombre y la naturaleza y la cultura, no, sin oposiciones, sino partnerships. Esa es lo que comparten. El trabajo en colectivo requiere una capacidad emocional de aprender a delegar, de aprender a confiar, a comunicar ideas que de repente tú asumes que todo el mundo... cada vez comunicar mejor, cada vez comunicarte más, con más generosidad, con más espontaneidad. Yo creo que siempre ha sido como el reto y continúa siéndose el futuro. O sea, aprender, mejorar cada vez las formas de comunicación para crear más equipos, para crear más interdisciplinaridad, ¿sabes? Entonces eso requiere un esfuerzo de, bueno, quiero aprender también de lo que todos hacen, entonces, para ser cada vez más efectivo en términos de comunicación. Yo creo que eso, siempre ha sido también como una pasión desde chiquita, ¿no? Aprendí desde pequeña inglés, francés, italiano, siempre he tenido como siempre siento como que, ay, todavía no sé alemán. Siempre es como, yo quiero aprender más. Comunicación siempre ha sido como... Y luego aprendes la lengua y la puedes aprender a leer. Y no es un solo... Entonces, claro, como lo traduje, si miro hacia atrás, era que tengo que aprender más idiomas para poder comunicarme con más gente, comunicarme mejor. Con el tiempo te enteras que la comunicación no es solo un tema del idioma, sino de manejo del tiempo, emocional, de estrategias de trabajo. Entonces sí, eso, porque eso nos permite, mientras más podamos comunicarnos de una manera más efectiva, entonces podemos crear más equipos y avanzar en ese reframing del abandono, ¿no? Es como en ese reframing del olvido, de olvido no. ¿No?
mientras más nos comuniquemos más, y eso requiere cada vez más skills, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar en un grupo de 6 personas que trabajar con todo un vecindario, ¿sabes? O sea, eso. Y luego una así más bien selfie, bien personal, cada vez viajar más. Yo creo que eso es ahora una necesidad también de estos 2 años. Que alas para volar en Venezuela se dice. Tener las alas para volar cada vez más grandes para la curiosidad, ¿no? La curiosidad, sí.